Revisando mis videos más antiguos, me topé con este dibujo de Gohan que ya casi cumple 9 años. ¿Por qué no redibujarlo? Así que sacaré una hojita para empezar a trabajar. A ver, claramente este dibujo tiene muchas cosas por mejorar en cuanto al trazo, las proporciones y el estilo. Y estas serán las medidas que usarás para que corrijas todo eso conmigo. Entonces voy a ubicar una serie de líneas diagonales que crucen por toda la zona inferior del recuadro de 3 centímetros. De esta manera podré formar la base o la quijada del rostro de mi Gohan. Y partiendo desde aquí ya podré hacer todo el contorno del rostro y además a esto le sumaremos la oreja. Voy a trazar la naricita por aquí que quede triangular por supuesto y apuntando hacia el lado izquierdo. Ahora haré una rayita aquí, otra por aquí y de esta manera ya podré dibujar las cejas de mi personaje y ambas estarán alineadas de forma diagonal en la hoja. Una vez hecho esto ya podré trazar los ojos y dejaré la zona interior abierta para que aquí vayan los iris. Ahora nada más me toca dibujar una rayita media curva bajo la nariz para trazar esa gran sonrisa del personaje. Que de hecho este es de los pocos momentos que vemos al personaje sonreír así de tranquilo. No hay que olvidar también dibujar esta cicatriz que cruza por el ojo izquierdo. Y desde aquí empezaré a dibujar los mechones de cabello y por supuesto haré 2 mechones en la parte de arriba que estén apuntando hacia arriba o hacia el lado derecho de la hoja para que parezca que el viento los está levantando un poquito. Cosa que por cierto no hicimos en el dibujo anterior. Ahora voy a trazar una gran línea curva justo por aquí, voy a cerrar por esta zona también y después pasaré a dibujar esta línea vertical en esta zona para empezar a cerrar esta suerte de figura que me ayudará a formar el torso. Voy a empezar a trazar este triángulo que por supuesto será la división del doggy y de la camiseta interior. Ahora me toca dibujar una línea por aquí para dividir la camiseta interior y ahora sí empezaré a formar los pectorales justo en esta zona y todos los músculos del cuello. Y lo que sigue pues es darle un poco más de forma a la ropa y hacer unas cuantas arrugas por aquí y por allá. Como la ropa no está rota ni nada por el estilo, este procedimiento será bastante sencillo de hacer. Ahora voy a marcar una línea por aquí para empezar a formar la zona superior de esta pierna o de la rodilla. Ahora me toca hacer esta figura justo en esta zona y por supuesto la voy a dividir por la mitad para separar la manga de la camiseta del brazo. Y lo que haré después será empezar a marcar algunas arrugas de esta manga y posteriormente marcar algunos músculos del antebrazo. Y justo por aquí completaré el brazo dibujando la muñeca y la mano. Aquí trazaré estas 2 líneas para separar la muñequera de la mano por supuesto y después pasaré a dibujar unos cuantos deditos que se van a notar en esta zona apenas. Por aquí haré los nudillos y creo que eso sería todo. A los que no les gusta dibujar manos pues se salvaron para este dibujo. Y no hay que olvidar en esta zona también marcar otra línea curva para el cinturón. Ahora me tocará completar la pierna, voy a seguir el trazo justo por aquí y desde aquí empezaré a hacer la zona de la pelvis que va a llegar justo hasta este punto de aquí. Ahora empezaré a hacer la otra pierna que está descansando sobre la roca y haré una suerte de ovoide en esta zona para luego cerrarlo justo por aquí con la zona de la pelvis. Después de haber formado esta zona, pasaré a la zona inferior para completar el resto de la pierna junto con la bota. Ahora trazaré una línea por aquí y hacia arriba empezaré a formar esta especie de recuadro y en la zona inferior empezaré a bocetar esta forma de punta. Y por supuesto estas figuras me servirán para terminar de formar la otra bota de Gohan que está levantada y que se posa sobre la roca. No hay que olvidar hacer esta tirita que está justo al medio y el nudo también. Y después terminar de dibujar unos cuantos detallitos para dejarla lista. Y como ya tengo formadas las piernas, ahora solamente me queda darle unos cuantos relieves y empezar a hacer todas las arrugas del pantalón. Recuerda que esto en su mayoría serán líneas largas y unas cuantas curvas. Y por aquí voy a hacer el nudo de la cinta y de las tiras que esta vez, a diferencia del dibujo anterior, las haré estiradas hacia el lado derecho como si el viento las estuviera moviendo. Este es un detalle que me ha gustado muchísimo hacer y que como ya lo comenté no está en el dibujo anterior. Creo que esto definitivamente le da una mejor sensación de dinamismo al dibujo.
Y ahora pasaré a hacer el otro brazo, o manga, perdón, para la cual también seguiré el mismo procedimiento que hice tanto en el pelo como en las tiras de la cinta, y será ubicarla levantada hacia el lado derecho porque el viento, por supuesto, también la está moviendo. Y ahora sí, desde este punto empezaré a marcar la roca en la que se sienta Gohan, y para la cual no hay una forma definida como tal. Lo que sí tengo que procurar es que haya una zona plana más o menos en la que parezca que el personaje está sentado. Para la zona inferior, la verdad es que las líneas son bastante aleatorias. Recuerda que son líneas rectas y algunas esquinadas para formar estas grietas y texturas típicas de una roca. Y una vez hecho esto, el dibujo estaría listo. Mira nada más qué bonito ha quedado. Desde ya marcamos una diferencia enorme con el dibujo anterior, pero no nos vamos a quedar aquí, por supuesto, así que vamos a echarle tinta a esto de una buena vez. Y ya está. Y recuerda que si quieres tener este line art para pintar, puedes hacerte miembro. Ahí vas a encontrar un montón de line arts más de casi todos los dibujos que hemos hecho en este canal. Así que dale clic a unirse. Estos son los marcadores que voy a usar para pintar este dibujo. Y a lo largo del proceso te diré algunos lápices de color que también puedas usar. Y bueno, empezaré a pintar este que desde ya considero es un dibujazo, y por supuesto con los marcadores siempre me gusta empezar a pintar con los colores más claros y luego ir a los más oscuros. Puedes hacerlo al revés también, vas a obtener un resultado un poco distinto, pero en fin. Si quieres aprender a pintar con marcadores, recuerda que ya tienes subidos 3 videos en este canal con consejos útiles. Y bueno, para poder pintar la camiseta interior de Gohan con colores o lápices o colores de madera, puedes usar un color celeste, un azul y un negro para las sombras. También si tienes por ahí un azul oscuro te va a servir bastante. Y después, por supuesto, complementarlo con el negro, pasándolo de manera suave para que las sombras no sean tan intensas. En este caso yo estoy tratando de hacer el estilo Legends entre sí y no, porque tampoco es que sea al 100% el estilo Legends, y es por eso que no voy a usar color negro o un marcador negro para las sombras. Simplemente me quedaré con las tonalidades más intensas de cada grupo que voy pintando. La verdad es que no está mal así, y además considero que este no es un dibujo tan agresivo, digámoslo así, o que desborda epicidad. Simplemente es un dibujo en el que vemos a un Gohan sonriente, calmadito, apreciando la naturaleza, apreciando el cielo, y es por eso que descarto completamente usar color negro aquí. Y para pintar la muñequera y la cinta puedes usar un color lila acompañado de un blanco y después un morado o morado oscuro para las zonas más intensas. Insisto, recuerda que si no tienes el color oscuro de determinada zona o determinada tonalidad, puedes pasar un color negro de manera suave y combinarlo con los colores más claros. De verdad que vas a obtener un buen resultado si es que los usas de manera correcta. Y bueno, voy a pintar ahora sí el doggy de Gohan, que ya saben que es naranja, y después del naranja me encargaré de pintar cada una de las zonas o sombras al interior. Con lápices de color puedes usar un naranja, naranja rojizo, un rojo también, un café fuerte y un marrón oscuro. Prueba estos colores aparte en una hoja para que puedas ir viendo a cuál le pones más intensidad y a cuál menos. Así que siempre es recomendable usar una hoja aparte, probar, jugar un rato y después irte al dibujo en limpio. ¿Y qué más te puedo decir de este dibujo? La verdad es que es un dibujo que me gustó mucho hacer en su momento. No recuerdo exactamente por qué decidí dibujar a este Gohan. No recuerdo si hubo una votación, un contexto en específico. Creo que simplemente llegué un día de la universidad y dije, pues hay que pintarlo y ya, hay que dibujar un Gohan. Y me pareció pues una imagen bastante cálida del personaje. Todo el mundo conoce esta pose de Gohan sentado sobre la roca, y si bien es cierto, transmite mucha calma, mucha paz. Entonces creo que esa fue una de mis mayores motivaciones para dibujarlo en ese momento, y es lo que también quiero transmitir con este redibujo.
porque ya hemos subido una cantidad fuerte de dibujos épicos, por así decirlo, de personajes gritando, personajes expulsando aura, personajes muy serios, personajes en situaciones de batalla, pero en este caso pues sí, quería darle un respiro a los dibujos que hago en este canal, justamente redibujando esto y cambiar también el tipo de dibujos de Dragon Ball que suelo hacer. Y algo gracioso que quería comentarles es que hace muchos años, ya van a ser 9 años, cuando subí este dibujo, recuerdo que el mismo día o al día siguiente de haberlo subido, el video alcanzó unas 20,000 visitas más o menos, y yo por aquel entonces tenía 20,000 suscriptores, eso me acuerdo clarísimo. Y yo pensaba ingenuamente que el video había llegado a 20,000 visitas porque tenía 20,000 suscriptores, que cada suscriptor era una visita al video, pero nada más alejado de la realidad. Supongo que el algoritmo de ese entonces de YouTube decidió pues empezar a recomendar el video porque estaba teniendo mucha acogida en las primeras horas, y pues le dio su empujoncito, vamos a decirlo así. Igual sí recuerdo mucho que me sentí muy feliz en ese momento por ver la cantidad de apoyo que estaba recibiendo el dibujo, y la verdad es que lo recuerdo con mucha nostalgia ahora que estoy redibujando el mismo dibujo de ese entonces. Así que a los que vieron ese video en su momento, muchas gracias de verdad por haberlo visto, y gracias por seguir aquí si es que me están escuchando. Y muchas gracias a los nuevos y a los que siguen por aquí por permitirme seguir dibujando después de más de 1 millón de suscriptores. ¡Wow! Qué bonito suena decirlo así. Y bueno, para la piel ya sabes, puedes usar un rosa pálido, un color salmón y un café fuerte. Con esos 3 te basta y te sobra. Y para el cabello vas a usar un gris o un gris azulado y después pintar el interior con un color negro o un marcador. No vamos a hacer muchos degradados ni difuminados al interior. Y ahora sí vamos a pintar esta rocaza, y para ello puedes usar un color arena y un color marrón claro. Y también un café fuerte por supuesto y un marrón oscuro. Vas a ir variando estos colores de tal forma que las sombras se encuentren más en el lado derecho y en la zona inferior de la roca. Este es un proceso un tanto aleatorio como te lo dije cuando estábamos dibujándola, pero igual mucha atención a dónde ubicas cada una de las sombras y los puntos de luz. Y si lo dejamos así, básicamente ya tenemos lo mismo que hicimos hace años, pero para la actualidad no basta. Así que vamos a pintar un fondito. Voy a empezar a usar unos marcadores de un verde clarito, y para la zona superior usaré unos cuantos azules verdosos y un celeste o azul más oscuro para la zona más alta de la hoja. Gracias a la humedad del marcador voy a mezclar mejor cada una de las tonalidades para poder generar un degradado. Pero si tienes lápices de color, ya sabes, hacerlo con mucho cuidado para que no queden tantos rayones que luego no le den un buen aspecto a tu fondo. Y justo por aquí estoy usando un verde oscuro para simular unas cuantas montañas. No estoy marcando tanto o presionando tanto el marcador sobre la hoja para que esto pueda quedar difuminado. Y para desenfocarlo más o darle más profundidad de campo, pasaré un marcador más claro encima para que la tinta se esparza un poquito y me genere este efecto. Y si tienes lápices de color, usando los mismos colores pero pasándolos de manera suave, creo que lo puedes lograr. O también podrías sacar un poquito de polvillo de las puntas de tus lápices y esparcirlos en el fondo para que parezcan montañas. Y como último toque voy a usar este marcador acrílico de pintura blanca y empezaré a dibujar o formar unas cuantas nubecillas en el cielo. Si no cuentas con este marcador, podrías hacerlo con pintura normal pasándole un pincel, o también podrías usar una tiza o gis. Y una vez hecho esto, ahora sí, veamos el resultado final. No sin antes recordarte que por aquí tienes un video en el que te doy valiosos consejos para empezar a dibujar mejor. Este sería el resultado final. ¡Qué genialidad de verdad! Y esta es la comparación. ¿Qué te parece, sobrino? Ah, y otra cosa más. ¿Qué otro dibujo antiguo te gustaría que redibuje? Te leo en los comentarios.